Perfecto. Bien, entonces pasamos. A juzgar por lo tardío y escaso de los testimonios veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios, es probable que Jesús lo haya adoptado para referirse al gobierno de Dios como rey, y quizá fue él quien acuñó y empleó la expresión reino de Dios para evocar la historia narrada en el Antiguo Testamento. No obstante, en el Antiguo Testamento sí encontramos algunas proclamaciones cúlticas como Yahvé Malach, que es Yahvé es rey, o Yahvé gobierna como rey, y promesas proféticas como Yahvé Yimloch, que es Yahvé reinará, establecen el tono para la visión veterotestamentaria del acto pasado, presente y futuro del gobernar Dios como rey. Ujú. Y vamos a ver precisamente algunos textos, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios en el Antiguo Testamento, al parecer de Isaías y de los Salmos, habría aprendido Jesús la verdad de que Dios, como creador, ha reinado, reina y reinará siempre. ¿Por qué se empieza a hablar de Dios como un rey? Pues porque las naciones extranjeras tienen reyes. Entonces, Israel empezó a interpretar, pues, el Dios que nos ha creado, que nos sacó de Egipto, el que ha mostrado poder sobre la naturaleza al dividir las aguas del Mar Rojo, al pues hacer muchas otras, algunos otros prodigios, como el darnos maná en el desierto, llevar codornices para que comamos, o que comieran nuestros padres en el camino del desierto, el Dios que entregó a Josué y a sus ejércitos la tierra prometida. Este Dios que interviene en la historia, pues es el único soberano de todo, por tanto es rey, ¿no? Y entonces, por analogía con los reyes locales de las naciones, empezó a decir que Dios era rey. Los salmos 47, 93, 96, 97, 98 y 99 son salmos de exaltación real, perdón, y celebran el reinado de Yahvé sobre la creación, sobre Israel y sobre su historia. Ahí tenemos esta síntesis, todos tenemos estos salmos en las Biblias, podemos repasarlos e ir viendo cómo reflejan una comprensión de Dios como un monarca del universo. Estos salmos proclaman que Dios como rey ejerció su soberanía creando el pueblo de Israel, gobernándolo mediante leyes y dirigentes, empezando por Moisés, los jueces, los reyes. Tenemos también eligiendo el templo de Jerusalén como estrado de su trono celestial. La gran importancia de esas referencias a Yahvé como rey deriva de la función del libro de los Salmos como himnario del judaísmo. Por eso estos salmos son claves, son importantes. Además que yo creo que también se retroalimenta la importancia de estos salmos con la promesa que hizo Dios a David. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios promete a David que habrá siempre un descendiente suyo en el trono. Y esa es como que la mayor exaltación del concepto de monarquía en Israel. Entonces, entre estos salmos y la promesa de Dios a David en segundo libro de Samuel, capítulo 7, pues encontramos esta idea, ¿no? Ahora, la diferencia es que estos salmos nos hablan de Dios como rey, mientras que el segundo libro de Samuel, capítulo 7, habla de la elección de David y su descendencia como una dinastía en la realeza, pero que obviamente es una realeza que refleja la realeza de Yahvé. Continuamente repetidos, los salmos ayudan o ayudaron a que el símbolo de reino de Yahvé en todos sus aspectos se integrara en la conciencia religiosa del judaísmo, que ansiaba una nueva manifestación de la soberanía de Dios. Incluso en los libros narrativos, el reino de Dios es una metáfora poética. Yahvé se hizo rey de Israel, luchando por este pueblo como un guerrero divino contra los egipcios y liberándolo del Mar Rojo. Entonces, fíjense, una metáfora que es un tipo de analogía. Ajá. Entonces, se hace analogía de que como el faraón lucha como un guerrero y así en Egipto también los reyes de la antigüedad salían a luchar.
pues así también Dios es como un guerrero y por tanto es rey. El gran canto de acción de gracias de Éxodo 15, el cántico de victoria, después de pasar por el Mar Rojo, termina oportunamente con una aclamación que pasa del acto redentor original a un futuro ilimitado. Se dice, Yahvé reinará por siempre jamás. Fíjense cómo este cántico de Éxodo 15 comprende esta confesión de fe. Yahvé reinará por siempre. ¿Cómo saben que Dios es rey? Pues porque acaba de dividir el Mar Rojo, acaba de liberar a los israelitas, triunfó sobre el faraón, o al menos el ejército del faraón, y eso muestra que Yahvé es rey y tiene a su servicio la naturaleza misma. No solo hombres como Moisés, sino la naturaleza está a sus órdenes. Posteriormente, la soberanía de Yahvé es legalmente sellada con la alianza en el monte Sinaí, donde Israel se convierte para su Dios en un reino de sacerdotes. Mamleket Kohanim, se dice en hebreo. En Deuteronomio 33:5 también viene esa confirmación. Cuando ya en la tierra prometida y en tiempos de Saúl se quiso dar a Israel un rey humano, algunos vieron en ello un rechazo al rey divino. ¿Se acuerdan cuando la gente empieza a pedir al profeta Samuel, danos un rey, úngenos un rey? Pues Samuel se enoja y le dice a Dios y Dios le dice, pues está mal que estos canijos estén pidiendo un rey como las naciones extranjeras y no reconozcan mi soberanía, entonces, pero bueno, dales un rey. Y ahí le da a Saúl, ¿ok? Entonces, tenemos en cambio, por ejemplo, en Jueces 8:23 a Gedeón que se niega a reinar. Sin embargo, otros textos, o sea, ¿por qué se niega a reinar? Porque Gedeón reconoce que solo Dios es rey, solo Yahvé es el rey de Israel. Sin embargo, textos como primer libro de Samuel muestran una actitud positiva hacia la monarquía humana, considerándola instituida por Dios, sobre todo a partir de David, porque ya ven, Saúl no fue grato a los ojos de Dios porque se ensoberbeció, se llenó también de envidia contra David y luego pues lo quería matar y todo ese rollo. Y luego también se pone que Saúl va y consulta a una adivina para despertar el espíritu del muerto de Samuel. Todo eso, bueno, a mucha gente se pregunta, ay, que si es posible eso. No, pues es un relato que simplemente está mostrando que Saúl era tan, tan, digamos, tan vil que se pone a invocar muertos, ¿no? Recordemos que la nigromancia está castigada. En Deuteronomio 18 se dice que quien ande de nigromante será expulsado del pueblo. Y Saúl hace esto, o sea, va y consulta con una nigromante, van a consultar el espíritu de Samuel. No es que históricamente haya pasado, simplemente es una forma de decir que Saúl era contrario a lo que Dios había establecido, que va y busca a una pitonisa para despertar el alma de Samuel. Y ven que hasta el Samuel les reclama, ¿por qué me despierto? Así como casi como el fantasma de los fantasmas de Scrooge, ¿no? ¿Quién ha osado a sacarme de mi descanso, ¿no? Muy parecido así, la reacción del espíritu de Samuel. Pero esa es una forma literaria, ¿no? De decirte, pues, que Saúl no era grato a los ojos de Dios y ahí estaba una prueba más de eso, ¿no? Que se atrevía a consultar a los muertos. Bien, a cambio, entonces, por medio del profeta Natán, Yahvé prometió a David que sus descendientes siempre sentarían en el trono, lo que les decía el segundo libro de Samuel, capítulo 7, profecía que luego pasó a constituir la base de la esperanza en un rey davídico en tiempo final. Desde la desesperación del exilio babilónico, los profetas hablaron de una futura restauración del reino de Dios en Judá
con Jerusalén, como que esa fue la idea que mantuvo firmes a muchos hebreos que estaban ahí en Babilonia. Sabemos que lamentablemente nunca se restauró la monarquía. Si acaso se menciona que Zorobabel era un digno descendiente de David y se convierte en una especie de regente, pero no es propiamente la misma dinastía, o al menos no prevalece la monarquía davídica. Zorobabel es lo más cercano que hay a un rey en la línea de sucesión davídica, pero nada más de ahí prácticamente hasta Cristo, ¿no? Su poder soberano de Dios queda manifiesto ante las naciones cuando reúne los restos dispersos de Israel en una Jerusalén purificada. La imagen de una restauración misericordiosa y de un retorno jubiloso a Sión, después del exilio en Babilonia, se encuentra también en otros grandes profetas. El libro de Jeremías, que describe la continua lucha del profeta con los reyes pecadores de Judá, confiesa que solo Yahvé, que mora en el monte Sión, es el rey de las naciones, el rey de la eternidad. Esperanzas similares se expresan en Ezequiel, que también presenta a Yahvé como rey de Israel, en el contexto de la promesa de un nuevo éxodo y de un nuevo juicio. Esperanzas de Yahvé gobernando como rey en una Jerusalén restaurada se encuentran diseminadas entre los profetas menores, por ejemplo, Miqueas, Sofonías y Abdías. La tierra será como un paraíso cuando Yahvé reine sobre toda ella, así dice Zacarías, utilizando aquí pues una expresión hebrea, ¿verdad? Vejaya, Yahvé, Lemelech, ¿verdad? Luego dice, o alcohol Haares. Entonces, ¿qué dice? Y acontecerá que Yahvé será el rey de la tierra, de toda la tierra. Behol Kol Haaretz. Su soberanía universal será reconocida por los supervivientes gentiles que irán cada año de peregrinación a Jerusalén para adorar al divino rey de Israel. Acuérdense, allí entran los prosélitos. Son estos gentiles que, o sea, paganos, que simpatizan con el judaísmo, que van y presentan su adoración al Dios de Israel, pero no son judíos. Ujú. El mandato del monarca seleucida Antíoco IV Epífanes, reinante entre el 175 y 164, otros ponen 174 a 164, inspiraron el primer libro verdaderamente apocalíptico de la Biblia, que es Daniel. Y no todo el libro, quizá de Daniel podríamos hablar propiamente apocalíptico del 7 al 12, pero del 1 al 6 todavía tiene muchos elementos más proféticos que apocalípticos. En Daniel, el esquema tradicional de 4 grandes reinos que se van sucediendo termina con la derrota definitiva de las naciones gentiles enemigas y la instauración por Dios de un reino perdurable bajo un gobierno de sus santos. Se, digamos, se prefigura en el capítulo 2, pero ya el capítulo 7, los primeros 27, bueno, los 27 versículos del capítulo 7, podríamos decir del 1 al 12, más que desde el 1 al 27. Del 1 al 12, Daniel viene hablando de los reinos humanos que invaden continuamente Israel. Y luego en 7:13 viene el Hijo del Hombre de parte de Dios, o sea, revestido con el poder de Dios, para instaurar un reino que será obra de Dios. Dios cuyo reino dura por siempre es bendecido, por ejemplo, en el libro de Tobías, porque aunque dispersó a los hijos de Israel entre las naciones, los unirá de nuevo si se muestran arrepentidos. Entonces, fíjense, todo empezó en Israel, en comprender a Dios como rey, porque mostró poder sobre la creación. Al pasar, al dividir el Mar Rojo, etcétera, esa es la experiencia fundante de aquellos israelitas que seguían a Moisés.
ahí se dieron cuenta. Aquí hay un Dios que divide los mares o el mar, que nos hace pasar con pie seco o a pie enjuto, ¿verdad? Por el mar, nos libra de las fauces del faraón y su ejército, mostrando más poder que el rey más poderoso de la tierra, que era el faraón, y por tanto Dios debe ser un rey. Con el paso del tiempo, se considera a Dios como rey porque logra unificar nuevamente a los dispersos después del exilio en Babilonia y junta a los israelitas entre las naciones donde se habían regado después de la guerra con Babilonia. La mayoría de los israelitas fueron deportados, pero otros escaparon seguramente a regiones como Egipto, Líbano, Siria o a Siria, pero obviamente tenían que huir de ahí. Quizás se fueron a Chipre, a Grecia, a lo que ahora es el resto de Turquía. Todo eso fue como que el punto de escape de muchos israelitas. Y entonces, después del exilio en Babilonia, regresan los que estaban en Babilonia por el edicto de Ciro, regresan a Jerusalén, pero también empezaron a regresar muchos judíos, ya judíos que estaban dispersos. El que Dios los lograra reunificar en la ciudad santa era un acto de realeza divina. Y entonces ya no solo es rey porque tenga poder sobre la naturaleza, sino porque logra la unión de los dispersos. Ahora, caso particular es el libro de la sabiduría. Ahí se mezclan tres elementos. Primero, el tema del justo perseguido y vindicado, ya presente en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el Salmo. Isaías 52, versículo 13, hasta Isaías 53, versículo 12, los cánticos del siervo de Yahvé. Tenemos la doctrina platónica de la inmortalidad del alma y además la expectación apocalíptica judía de un juicio final de buenos y malos, aunque no comprende aún la resurrección del cuerpo. Esos tres elementos aparecen en sabiduría. En la escatología manejada por este libro se presenta al juez divino como un rey que establece con poder su gobierno eterno al final de los tiempos, en un juicio que premia en modo definitivo a los buenos y castiga a los malos. Además, la palabra reino es utilizada en ese contexto escatológico. Entonces, fíjense, sabiduría nos habla de un juicio realizado por Dios, pero no hay resurrección de muertos todavía. Eso de que los muertos resucitarán para ser juzgados todavía no aparece. Fíjense, el libro de la sabiduría se acaba de escribir en torno al 50 antes de Cristo. Y aún así, en época tan cercana a Jesús, aún no se toca el tema de la resurrección de los muertos. Entonces, el libro de la sabiduría nos ofrece pues un cuadro interesante y complejo, aunque sapiencial y filosófico en esencia, tiene una notable visión escatológica. Vivir de acuerdo con la sabiduría divina garantiza después de la muerte un puesto en el reino de los cielos, es decir, en la inmortalidad. Se cree en una inmortalidad, pero aún no una resurrección. Entonces, esta no es, por supuesto, la escatología de Jesús ni de la mayor parte del Nuevo Testamento donde está el elemento resurrección. Pero dada la especial perspectiva escatológica del libro de la sabiduría, la presencia en él del reino de Dios, el único caso de la expresión en todo el Antiguo Testamento, griego o hebreo, no debe pasar inadvertida. El libro de la sabiduría refleja en esa estructura de pensamiento la tendencia de libros protocanónicos como Daniel. Cuando se suscita la cuestión de si la escatología de Jesús y en particular su mensaje del reino pueden contener una dimensión presente y otra futura, debemos recordar que en los libros Daniel y Sabiduría ya estaba presente esa combinación.
Ojo, ¿por qué Jesús habla de un reino futuro y muestra la presencia en el presente del reino de Dios? Estos dos elementos, reino futuro y reino presente, o escatología futura y escatología presente, ya estaban en sabiduría. Pero, como les decía, sabiduría no es obra de judíos de Palestina, sino de Alejandría en Egipto. Fue escrito en griego, sabiduría nunca fue escrito en hebreo, fue escrito en griego para los judíos de Alejandría. Vio la luz en el torno al 50 a.C. Es una de las razones por las cuales los judíos no aceptan sabiduría, es por su fecha, no solo porque haya sido escrito en griego, sino porque se escribe mucho tiempo después de la muerte del sacerdote Onías III, que, como les dije la semana pasada, sirve para los judíos la muerte de Onías III para establecer el cierre de la época profética e inspiracional. Y por eso los judíos no aceptan, dentro de lo que son los parámetros de ellos, no aceptan un libro que haya sido escrito después de la muerte de Onías III. Quizá no sabían que el libro de Eclesiastés, quizá algunas partes de Eclesiastés sí se elaboran después de la muerte de Onías III, pero pues es más o menos contemporáneo. Ajá. De ahí en fuera, por ejemplo, los libros de los Macabeos igual se escribieron después, entre el 150 y el 135 a.C. Sabiduría se escribe en el 50 a.C. Entonces, son libros que no aceptan los judíos, no solo porque estén escritos en griego, sino, les digo, por la fecha. El uso del símbolo reinado o reino de Dios aparece en algunas de las principales obras religiosas judías no incluidas en el canon y escritas antes o durante la vida de Jesús. Tenemos los oráculos sibilinos, que es una obra muy importante. El tercer oráculo, escrito en Egipto hacia mediados del siglo II a.C., es particularmente interesante. Ahí tenemos que el oráculo 397 aborda, hasta el 161, aborda el tema de la realeza y concluye con una lista de reyes del mundo. Luego en 3, o sea, el tercer oráculo, en los numerales 192 a 193, narra el envío por Dios de un rey salvador que termina con todas las guerras y logra la libertad de los judíos, muy al estilo de Daniel 7:13. La última parte del oráculo profetiza un reino que Dios instituirá. Ajá. Oráculos sibilinos no está en la Biblia, pero sabemos es de mediados del siglo II a.C., quizá por la época de los macabeos, pero escrito en Egipto y ya contiene esta expectativa. Aparentemente el reino final llega después del reinado de un rey tolemaico. Obviamente, como está en Egipto, pues son la descendencia de los Ptolomeos. El reino final es a un terreno, aunque pone término a la serie de reinos del mundo y al parecer también a la muerte. O sea, hay un elemento apocalíptico. El oráculo dice que todo esto lo realiza Dios, quien a lo largo del oráculo es llamado el gran rey. Entonces, fíjense, ahora se ve Dios como rey porque es capaz de vencer a la muerte. Primero era porque tenía poder sobre la creación, la división del Mar Rojo. Después se reconoce a Dios como rey porque estableció la monarquía davídica. Después Dios como rey porque logró la unión de los dispersos después del exilio en Babilonia. Ahora Dios es rey porque es capaz de vencer a la muerte. ¿Se dan cuenta cómo hay una evolución de la comprensión o del alcance del concepto de realeza de Dios? Esto, pues precisamente va a desembocar todo en la persona de Cristo, en la comprensión de Cristo como Rey. El segundo
libro de esta época intertestamentaria, llamemos, es el libro de Enoc, un libro apocalíptico compuesto por 5 libros redactados en diferentes épocas y por diferentes autores. Consta de un total de 108 capítulos, pero curiosamente casi nunca menciona la idea de un reinado de Dios. Solo en el primer libro de Enoc, que es llamado el libro de los vigilantes, capítulos 1 al 36, hay una alusión relevante a la soberanía divina. Dios es designado como el rey de las edades, es decir, rey eterno. Su realeza implica la potestad para juzgar en el último día, aunque no como facultad única, mientras que el juicio final no está ligado a la imagen de Dios como rey. En el libro cuarto, el libro de los sueños, que cubre los capítulos 83 a 90 del primer libro de Enoc, la palabra rey figura en una oración que se dirige a Dios. En el Apocalipsis de las 10 semanas, que constituye los capítulos 93 del 3 al 10 y parte del el 91 también, del 11 al 17 del libro de Enoc, que es parte del llamado quinto libro, la epístola de Enoc, que va del 91 al 107, se lee que en la octava semana, después de que los justos hayan ejecutado la sentencia del juicio de los pecadores, será construido el templo del reino del grande, o sea, refiriéndose a Dios. Presumiblemente ese templo será construido por Dios mismo. La idea general parece ser que Dios reinará como rey de justos o sobre los justos en una tierra renovada, limpia de pecado. En otro libro de Enoc, o sea, dentro del primer libro de Enoc, la sección que va del 37 a capítulos 37 al 71 es el libro de las parábolas de Enoc. Menciona un hijo de hombre o elegido y data probablemente finales del siglo I después de Cristo. Se llama rey a Dios solo una vez en el contexto de una oración. En síntesis, el primer libro de Enoc nunca menciona el término reino de Dios y con muy poca frecuencia habla de la imagen de Dios como rey. El tercer libro es el libro de los jubileos. Este es diferente del primer libro de Enoc, diferente de los oráculos sibilinos. Jubileos es una adaptación midrásica del relato que va de Génesis 1 a Éxodo 14. Toca el tema del reinado de Dios solo en pocos pasajes. Dios es rey en el monte Sión por siempre. Abraham, en este libro, dice en su oración a Dios: te he elegido a ti y tu gobierno como rey. El sábado es un día, o sea, el Shabbat es un día santo, del santo reino de Dios para todo Israel. O sea, se menciona a Dios como rey. Es decir, elegir el monoteísmo y guardar el sábado significa que los judíos se someten a Dios como rey. En general llama la atención la poca importancia que tiene el símbolo de Dios como rey en los 50 capítulos de esta versión de los eventos fundantes de Israel. Entonces, tienen claro que Dios es rey, pero no aparece el término reino de Dios. El cuarto libro de esta época intertestamentaria es el Testamento de Moisés. Contiene 2 pasajes referentes a Dios como rey. En 4.2, dentro de una oración, como es frecuente en la literatura deuterocanónica y pseudoepigráfica, se invoca a Dios con las palabras: oh Señor de todo, Rey que desde tu alto trono gobiernas el mundo. Más importante es la grandiosa visión de la revelación del reino de Dios al final de los tiempos que ocupa el capítulo 10 del Testamento de Moisés. Vemos en 10:7 al 10, o sea, versículos 7 al 10 del capítulo 10, se describe cómo Dios establece su reinado sobre el universo al final de los tiempos, al responder a la muerte de unos mártires inocentes, castigando a los enemigos de Israel y elevando a su pueblo al cielo, o sea, exaltando al pueblo de Israel.
Otra obra, los Salmos de Salomón, presentan el gobierno de Dios como rey. Es un tema aún más prominente en algunos de los poemas similares a Salmos, que son llamados Salmos de Salomón. Concretamente, algunos van a llamar la atención, por ejemplo, el 17 y otros. Constituyen un total de 18 composiciones. Están escritas por un grupo de devotos judíos de Jerusalén, quizá eran de los primeros fariseos, que cayeron en una crisis espiritual tras la toma de Jerusalén y la profanación del templo por parte del general romano Pompeyo en el año 63. Pues cómo no iban a estar arrepentidos si los fariseos fueron por el mismo Pompeyo, ¿no? Pero cuando vieron que él desacralizó el templo, hizo muchas cosas, pues se arrepintieron, y por eso viene esta crisis espiritual que se expresa en los Salmos de Salomón. Fueron estos salmos escritos en hebreo, probablemente entre los años 63 al 42 a.C., y reflejan en parte los salmos sapienciales del Antiguo Testamento que abordan el problema del sufrimiento del justo. Los autores de los Salmos de Salomón ansían la pronta intervención de Dios, Rey verdadero, que instaurará su reino eterno por medio del Hijo de David, el Mesías. Las imágenes de Dios Rey y de su gobierno real, junto con el tema de control soberano ejercido por Dios sobre el destino de las naciones y de los individuos, se encuentran en varios pasajes de los Salmos de Salomón. El más famoso es el 17, según el cual el gobierno escatológico de Dios como Rey se manifiesta y realiza mediante el reinado del Hijo de David, el Mesías. Fíjense cómo aquí ya hay una clara conexión con Daniel 7:13, que los autores del Salmo de Salomón reinterpretan, porque Daniel 7 dice que vendrá un hijo de hombre a establecer un reinado para Dios, pero no dice que sea descendiente de David. Esto sí lo dice, en cambio, el Salmo 17 de los Salmos de Salomón. Recoge las ideas principales del llamado entonces Daniel 7 y lo mezcla con las expectativas mesiánicas que surgen a partir de la invasión de Pompeyo, cuando Pompeyo entra a Jerusalén en el 63, y entonces como que los fariseos dicen, híjole, la regamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pedir a Dios que envíe a un descendiente de David, que sea un Mesías, para sacar a los romanos, para enaltecer Jerusalén nuevamente. La relación entonces entre rey divino y rey humano es expresada a lo largo del Salmo, que empieza y termina subrayando que solo Dios es rey en sentido absoluto. El texto dice literalmente, Señor, tú eres nuestro rey por siempre jamás. El Señor es nuestro rey por siempre jamás. Tras reafirmar la supremacía de Dios, el autor del Salmo 17 de los Salmos de Salomón procede a describir al Mesías. Fíjense, dice que estará libre de pecado, nunca verá debilitados sus poderes, será el fiel pastor del rebaño del Señor, y sus palabras serán como palabras de ángeles. Casi como Pedro, ¿verdad? Tú tienes palabras de vida eterna. Termina luego el Salmo con la petición escatológica de que todo esto sea realizado pronto por el Dios misericordioso, único Rey de Israel en sentido absoluto. Vean cómo este Salmo 17 de los Salmos de Salomón es casi un evangelio, ¿sí o no? Parece que está describiendo a la persona de Jesús desde los parámetros de la predicación pospascual. ¿Eso qué significa? Pues que significa que, obviamente, cuando los seguidores de Jesús comenzaron a reinterpretar a Jesús a partir del acontecimiento de la resurrección, encontraron en el Salmo 17 de los Salmos de Salomón muchos elementos cristológicos. Bueno, se convertirían después en elementos cristológicos. Y eso significa
que para estos movimientos de seguidores de Jesús, el Salmo 17 de los Salmos de Salomón era un salmo especial, muy querido para ellos, porque ahí encontraron elementos que aplicaron a Jesús. Saber que ese Mesías es enviado de Dios, descendiente de David, estará libre de pecado, muestra pues su poder de milagros y exorcismos, poder sobre la naturaleza, que nunca vio debilitados sus poderes. Es el pastor del rebaño del Señor. Sus palabras son como palabras de ángeles, o sea, palabras celestiales. Nos recuerda la confesión de fe de Pedro en Evangelio de San Juan. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y luego la petición escatológica de que todo esto se realice pronto, muy al estilo de Apocalipsis. Escribe esto porque sucederá pronto. Sí, don José, adelante. Perdón, aquí ya me estoy confundiendo un poco. Estos salmos de Salomón no son son el libro de los salmos que tenemos en la Biblia o es un apócrifo. No, es un apócrifo. Precisamente aquí, fíjense, Bueno, aquí estaba presentando la introducción. Tenemos estos sí, sí, salmos de Salomón, se escriben a raíz de la invasión de Pompeyo en el ok. 63 antes de Cristo. Expresan el Ajá, arrepentimiento de los primeros fariseos que tuvieron la tonta idea de buscar a Pompeyo en Damasco para que pusiera orden en Jerusalén por el pleito de los asmoneos. Esa fue la razón histórica por la que Pompeyo llegó a Jerusalén. No llegó nada más porque sí. se le ocurrió invadir, fue invitado por estos canijos y entonces se arrepienten y expresan en sus salmos ese arrepentimiento y sus expectativas de que Dios actúe pronto enviando a un descendiente de David para lograr todo esto, ¿no? Pero las Entonces, características que describen de ese Mesías que ellos esperan son exactamente las características que los seguidores de Jesús interpretan en el Jesús que ha resucitado de entre los muertos. bueno, ahí viene mi pregunta, quizás un Ajá, poco absurda, de la ignorancia. Si esto, ¿por qué, por ejemplo, lo que conocemos con libros deuterocanónicos, que el Daniel aparentemente es uno de ellos, sí lo aceptó la iglesia, bueno, el cristianismo, la iglesia católica, y estos libros que pues no se aceptaron, ¿verdad? O sea, por lo que estás diciendo, porque me llama la atención, lo usaban los seguidores de Jesús, o lo sí, ahora usaron, o lo conocían, cuando sí. menos, vamos, Nada más que aquí, por ejemplo, Daniel sí lo aceptan los judíos. La bronca es perdón. que acuérdense que la aceptación de Daniel completo, o sea, de inicio a fin, Daniel está aceptado por los judíos, incluso las partes arameas. Pero ¿por qué lo aceptaron? Porque creían que el libro lo había escrito el Daniel del siglo sexto antes de Cristo. O sea, los rabinos que aceptaron el libro de Daniel no tomaron este curso con nosotros. Entonces no sabían que Daniel del 7 al 12 se redacta en época de los macabeos, o sea, después, mucho tiempo después de la muerte de Onías III, pero eso no lo sabían. Se fueron con la finta creyendo que Daniel, el Daniel histórico del siglo sexto antes de Cristo, si es que hubo un tal Daniel, porque en la actualidad los especialistas dicen que lo más probable es que el Daniel del que interpretaba los sueños de Nabucodonosor tampoco existió, sino que es una leyenda. Ajá. Esto no lo sabían los fariseos. Entonces, los fariseos tomaban el libro de Daniel como tal. Ahora, en el 63 antes de Cristo, obviamente ya estamos hablando casi 90 años después de la redacción de Daniel 7 al 12. Estos señores creían que esa obra venía desde el siglo sexto antes de Cristo, la toman como referencia y le complementan otros elementos. Un hijo de hombre venido o revestido con el poder de Dios a establecer un reinado para Dios, ellos lo ven ahora como un descendiente de David. Entonces mezclan estas dos expectativas. Daniel con las expectativas de la monarquía, de la restauración de la monarquía davídica, y entonces plasman
en este Salmo 17 lo que ellos esperan que sea el Mesías. Y llama la atención esto de que estará libre de pecado, será pastor del rebaño, tendrá palabras celestiales, o sea, como palabras de ángeles, y además, viene esta cuestión de la petición escatológica. Se pide a Dios que esto lo realice pronto a través de su Mesías, de este rey, eh, bueno, de este enviado de Dios que establecerá pues ya un reinado de Yahvé. Entonces, les digo, este texto, este Salmo 17 de los Salmos de Salomón, se escribe, como pongo acá, entre el 63 y el 42 antes de Cristo. Ajá. Fíjense, el 63 y el 42. Es lo que se cree, ¿verdad? Probablemente se escribe en torno a esas fechas, más o menos. Por esa época también, acuérdense, se escribe el libro de la sabiduría en Egipto. Ajá. Entonces, hay muchos Pero elementos en común. es que ahí está mi duda, ¿por qué se acepta la sabiduría si es de esa época? Que ahora sí ya entendí lo de Daniel, y esto no. O ¿Por qué se sea, acepta la en los... sabiduría? Ah, ok. El libro de la sabiduría se acepta, bueno, porque refleja pues el pensamiento sapiencial hebreo, pero en Egipto. Ahora, el libro de la sabiduría no habla de resurrección de los muertos. El libro de la sabiduría, digamos, es teología judía, pero fuera de Israel. Entonces, se acepta, nosotros lo aceptamos porque refleja fielmente el pensamiento hebreo y los judíos no lo aceptan porque fue escrito después de la muerte de Onías III. Ajá. No tanto porque haya sido escrito en griego, sino sobre todo porque es tardío respecto a la muerte de Onías III. Por otro lado, los libros de Salomón reflejan más el pesar de un grupo que se reconoce responsable por traer a los romanos. Ajá. Entonces, no es tanto como que ellos se consideren los descendientes del profetismo o así, ¿no? Y además que es bastante tardío, o sea, los mismos judíos tampoco podían aceptar los salmos de Salomón porque se redactan más o menos unos 120 años después de la muerte de Onías III. Entonces, ellos sabían muy bien que la obra no podía ser aceptada entre los libros sagrados de los judíos. Y los cristianos tampoco lo toman porque es un cuerpo de salmos o de alabanzas a Dios redactado por un grupo específico que fueron los primeros fariseos. Entonces no reflejan la fe de todo el pueblo, sino de un grupo concreto. Es como dijéramos el grupo de Qumran, eso es un grupo específico. Así también los salmos de Salomón reflejan el pensamiento de un grupo específico de judíos que se arrepintieron por la ideota de traer a los romanos. Entonces Ok, le gracias. salió el tiro por la culata y bueno, pues expresan en estos salmos su pesar, pero expresan también su esperanza mesiánica. ¿Ok? Bien, en resumen, entonces los Salmos de Salomón son una obra monoteísta paradigmática de la época, o sea, es ejemplar de la época este, previa a la aparición de Cristo. El único Dios verdadero es el único Rey verdadero de su pueblo, al que Él salvará de sus enemigos y de sus pecados al final de la edad presente. En algunos de los salmos, en especial el 17, como ya vimos, el Rey divino decide destruir a los gentiles, que son los romanos, y realizar la reunión y purificación de Israel, así como instaurar el gobierno de ese pueblo a través de un rey humano, el Hijo de David, Mesías y Señor. Bien, antes de pasar aquí al grupo de Qumran,
¿Me permiten tantito? No, voy al bañito porque he tomado muchísima agua y ahorita regreso, ¿no? Deme un minutito. Gracias. Listo, pues continuamos. Muy bien. Listo. Aquí en el chat aparece una pregunta, dice, ¿dónde puedo adquirir el libro de Enoch? El libro de Enoch, de hecho ya se los he pasado, revisen ahí entre las obras que les pasé, se llama, es uno de los tomos de apócrifos del Antiguo Testamento, entre los libros que ya les pasé en el chat de WhatsApp. Gracias, Eh, padre. Ahí está, es un libro que se llama El ciclo de Enoch, o sea, es el tomo, me parece el tomo 4 de Apócrifos del Antiguo Testamento, un libro rojo. Cuando se abren las primeras páginas, ahí se llama El ciclo de Enoch y vienen los dos libros de Enoch, el Enoch etiópico y el Enoch eslavo, con comentario, con la introducción de Antonio Piñero, está también, Eso te eh, iba a preguntar, ¿cómo se llama el que empezó esa serie de esos libros, esos estudios? sí, se Esa llama edición. Diez Machos, se apellida. Y es macho. Ajá, Es que Piñero que dice siempre se la pasa alegando que él es que él es el que hizo todos esos trabajos, pero que como 10 macho lo empezó y todo eso, pues le dan el mérito a él, pero sí, sí, sí nos has pasado eso. sí, bueno, de todos modos ahí Piñero ya vemos que tiene ahí todo un equipo de gente, ¿no? Que trabaja para él. Digo, pues así hasta yo escribo 100 libros, ¿no? También. Muy bien, entonces, bueno, ahí el libro de Enoch está, recordemos que el libro de Enoch es muy largo, son 108 capítulos. En realidad no es un libro, es un compendio de 5 libros al menos. Otros dicen que son 6, ¿verdad? Pero generalmente 5 son los que se aceptan. Fueron escritos, como les puse aquí, en diferente época, son diferentes autores, se fueron colando, se fueron integrando en lo que originalmente fue el libro de los vigilantes, fue el primero en ser redactado. Y vemos otros libros, fueron unos antes, otros después, incluso hay un libro que es de época cristiana, pero ya después tenemos el Enoc eslavo. Enoc eslavo es bastante tardío, me parece es ya entrado el siglo segundo de la época cristiana. Trata de ser como continuación del libro de Enoch, pero en realidad es diferente. Como que, aunque se le llame el segundo libro de Enoch o Enoch eslavo, es una obra completamente diferente, su trasfondo es diferente, el tipo de expectativas y pensamiento que tiene es bastante diferente.
Incluso algunos han llegado a expresar que hay influencia cristiana muy, muy clara, muy evidente en el segundo libro de Enoc. Bien, entonces pasamos ahora a Qumran, el manual de disciplina o regla de la comunidad que fue encontrado en la primera cueva, por eso aparece 1Q, ¿verdad? El libro de la comunidad o regla de la comunidad no menciona el reinado o reino de Dios. En esta obra la terminología del dominio o gobierno no es aplicada a Dios, sino a Belial, que es el diablo, al príncipe de la luz y al ángel de las tinieblas, pero nunca a Dios. Eso de príncipe de la luz y ángel de las tinieblas, pues son como que los ángeles, ¿verdad? O los arcángeles, podría ser Miguel y Belial. Se habla de ellos como que tienen un dominio, el dominio del bien y del mal, pero nunca se atribuye a Dios el concepto de rey o reino, al menos. Cuando habla de un reino, lo vincula solo a un Mesías, mas no a Dios. Aunque hay formulaciones que dejan entrever la idea veterotestamentaria de que Dios está entronizado como rey en su templo, dicha imagen no es dominante en la regla de la comunidad ni en el material de Qumran en general. En otras obras, como algunos himnos y cánticos litúrgicos, se habla muy poco del reinado de Dios. La regla de la guerra o rollo de la guerra, también encontrado en la cueva 1 de Qumran, es una especie de regla comunitaria, pero fue escrito para una situación específica. Se habla ahí de la guerra escatológica entre los hijos de la luz, que son los mismos qumranitas, y los hijos de las tinieblas, que podrían ser, por un lado, los asmoneos, que han usurpado el sacerdocio en Jerusalén, y los romanos, que son invasores. En este rollo de la guerra, en el capítulo 12, versículo 8 y capítulo 19, versículo 1, Dios es llamado rey. De hecho, en ambos casos se dice que es santo. Se le dice Señor y Rey de la Gloria. En el capítulo 6, versículo 6, se anuncia el reinado Melucá, que pertenecerá al Dios de Israel. En 12:7 figura esta invocación que dice, y tú, oh Dios, eres imponente en la gloria de tu majestad, el Malkuteca o Malkuteja, ¿verdad? Que significa tu reino, tu reino o tu majestad. La misma oración alaba a Dios que reinará, se dice Limloch, a través de tiempos y edades. La columna 19, después de invocar a Dios como el Rey de la Gloria, se predice que serán derrotados los reyes de las naciones hostiles y que Israel compartirá el reinado de Dios. Nuevamente aquí se ve la influencia de Daniel 7, que habla de los reyes de las naciones hostiles. En Daniel 7, 1 al 12, se describe a estos reinos como bestias, como monstruos, y después viene el Hijo del Hombre, que establecerá el reinado para Dios, en 7:13. La regla de la guerra es el documento más importante de Qumran, dado que solo en él se alude repetidas veces a la realeza de Dios en el contexto de la lucha escatológica entre el bien y el mal. Dios, claro está, reina en el cielo eternamente, pero llegado el tiempo final, ejercerá su reinado a través de los israelitas fieles a él, como los qumranitas, que derrotarán a las fuerzas del mal y compartirán para siempre el dominio de Dios. Dios, claro está, reina en el cielo eternamente, pero llegado el tiempo final, ejercerá este reinado y derrotará pues a las huestes del mal. ¿Quiénes serán esas huestes del mal? Aquí lo vamos a ver. Ni siquiera en el caso de la regla de la guerra, la imagen del reinado de Dios desempeña un papel preponderante, ¿verdad? A lo largo de todo el documento, solo se menciona en algunas partes. La extraña y siniestra descripción de cómo al final de este mundo presente, una pequeña secta del judaísmo literalmente masacrará a los malos judíos.
los noesenios, o bien los asmoneos más bien, así como a los gentiles, alusión a los romanos, pues esto no coincide con la idea de reino que predicaba Jesús. ¿Qué se nota entonces en el libro de la guerra de Qumran? Un deseo de venganza. Y los supuestos monjes de Qumran, en realidad, podríamos decir, eran como, se preparaban para hacer una especie, no sé, de ninjas terroristas, o no sé a qué los pudiéramos comparar, porque además de tener una hermosa biblioteca a la que le dedicaba mucho tiempo para copiar libros, también se sabe que se preparaban para la guerra. Tenían gente que les enseñaba arte de la guerra. O sea, lucha de cuerpo a cuerpo, manejo de armas, y esperaban, como dicen en el libro de la guerra, que Melquisedec regresara, que pasara por ellos a Qumran, ahí les tocaría la puerta, vénganse conmigo, vamos a reconquistar Jerusalén, y se los iba a llevar a Jerusalén para darle en la torre a los asmoneos y a los romanos. Esa era lo que esperaban los qumranitas. Entonces, su idea de escatología está muy casada con el concepto de la violencia sagrada. Así que no creamos que los de Qumran eran una pera en dulce. Eran verdaderos hombres de guerra. Eran devotos, apocalípticos, y se preparaban para la guerra. Se preparaban incluso físicamente para combatir en Jerusalén. Bien, nos tomamos nuestro último descanso, son 12:07, nuestros últimos 10 minutos de descanso, y le damos para terminar con este tema y empezar el tema de lo que los evangelios dicen sobre el reino en labios de Jesús. Ahorita le seguimos. Gracias, doctor.